Bueno, estamos muy contentas porque retomamos nuestro podcast Más Humanas en este año 2025 y en esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, Angélica, que es la coordinadora de la línea de mujeres en cárceles y libres. Bienvenida, Angélica, a este espacio. Muchas gracias, Luz Piedad, por la invitación. Bueno, queremos conversar en esta oportunidad con ustedes sobre un tema que nos parece fundamental y es cómo la sociedad está resolviendo el problema de la delincuencia, los problemas ligados con la inseguridad, cómo lograr que esta sociedad tenga respuestas, mejores respuestas ante este tipo de situaciones. Y para hacer esta reflexión vamos a ver en concreto cuál es la situación de las mujeres que están privadas de la libertad. Y cómo son los recintos carcelarios y cuáles son las características de esas mujeres. Así que para comenzar, Angélica, ¿por qué no nos cuentas cuál es la situación de las cárceles de mujeres en este momento en Colombia? Bueno, pues yo quisiera como arrancar con una idea común, ¿cierto? ¿De dónde estamos partiendo? Creo que si estamos escuchando desde Colombia y viendo este podcast, tenemos muy clara la idea de quiénes son las personas que están en las cárceles, ¿cierto? Las cárceles están hechas para las personas empobrecidas del país y eso lo sabemos todos y todas. Eso está muy relacionado con cuáles son las condiciones y las características de las cárceles hoy. Las mujeres privadas de la libertad en Colombia hoy son más o menos 16.000 mujeres. Si hemos visto estos partidos de fútbol en el Campín, imagínense el Campín a la mitad, ¿cierto? La mitad del Campín son mujeres que están hoy privadas de la libertad en Colombia. Más o menos el 60% de estas están privadas de la libertad en domiciliaria o en vigilancia electrónica. O sea, el 40% de estas mujeres, 6.000, un poco más de 6.000, están en intramural. Hoy tenemos como unas condiciones particulares. Hemos avanzado también con diferentes políticas del sistema penitenciario y carcelario en eliminar el hacinamiento para los anexos y centros especializados para las mujeres. Es decir, que las mujeres que hoy están privadas de la libertad en intramural no tienen esta problemática de hacinamiento, pero sí tenemos otras. Uh-huh. ¿Puedes contarnos un poquito cuáles son esas situaciones de vida en las que están las mujeres? Y sí, un dato relevante tiene que ver con el no hacinamiento en cárceles de mujeres, que todavía no se ha resuelto en las cárceles de hombres, pero bueno, ese no va a ser nuestro foco hoy. En todo caso, sí subrayar que es una problemática muy grave que atraviesan los hombres privados de la libertad. Entonces, cuéntanos un poquito, Angélica, ¿cuáles son esas condiciones de vida dentro de los centros de reclusión? Bueno, hay otras cuestiones a tener en cuenta. En este momento tenemos solo 4 centros penitenciarios especializados para mujeres y los demás son anexos de mujeres en centros penitenciarios de hombres o centros penitenciarios mixtos o cárceles. Esto ha creado también una pregunta por cuáles son las condiciones y la infraestructura de los centros penitenciarios que estén especializados en mujeres. Hoy tenemos el 40% de las mujeres privadas de la libertad en intramural están concentradas en Pedregal y en Buen Pastor. Pedregal es una cárcel en Medellín y Buen Pastor está ubicada en Bogotá. Estas cárceles son consideradas unas de las que tienen mejor infraestructura en relación a otros municipios y lugares del país. Pero ahí lo que estamos viendo, podríamos como enfatizar en algunas necesidades en una dimensión de salud inicialmente. Una de las principales dificultades que están teniendo hoy las mujeres privadas de la libertad en intramural es el nulo o bajo acceso a sus servicios fundamentales de salud. Ahí es importante recordar que cuando una persona es privada de la libertad, no pierde ningún otro derecho, sino los derechos asociados a la libre movilidad, a la libertad, a la reunión familiar, asociados a pues dónde se posiciona la persona y dónde se moviliza. Sin embargo, sus derechos a la salud, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana se sostienen. Y esto, si bien podría parecer una idea un poco básica para muchas personas, pues es algo que hoy es necesario seguir repitiendo. Esta idea, que incluso pueden tener, por ejemplo, desde el funcionariado del IMPEC, dragoneantes, donde consideran que su función es castigar, restringir, ser muy enfáticos en si están acá es por algo y vamos a hacer que se arrepientan de ello,
impacta en la prestación de todos estos servicios. Entonces, por ejemplo, el acceso a salir a una cita médica en la sanidad que tienen en cada centro penitenciario. Entonces, esto se niega, no se tienen los controles ginecológicos que debe tener las mujeres cisgénero normalmente, la provisión de medicinas que son, por ejemplo, para enfermedades crónicas. Todo este tipo de asuntos presenta barreras, el acceso a toallas higiénicas o productos de higiene menstrual, lo que para nosotras, como las mujeres que no estamos privadas de la libertad en nuestra cotidianidad es tan esencial que a veces puede que no, ni lo notemos, es un procedimiento y una barrera cuando estamos privadas de la libertad. A la gente le choca muchísimo pensar que las personas que están privadas de la libertad puedan comer, dormir, tener un espacio confortable, digno, porque la idea es que les estamos pagando un hotel. Yo que he estado, y tú también, visitando cárceles de mujeres, a mí lo que más me impacta son las condiciones de habitabilidad de estas cárceles. Tú dijiste que Pedregal y Buen Pastor pues tienen una infraestructura adecuada, pero hay que decir cuál es esa infraestructura. Son muros desnudos, celdas sin ventanas, baños que están en el exterior de las celdas, baños que no tienen el número, no, que no responden al número de mujeres que deben utilizarlos. Tienen que bañarse con agua fría, cosa que en Bogotá resulta bastante tormentoso. Y decir toda comida que está en muchos casos en descomposición, toda esta información en general a la gente no le importa y consideran que pues no debemos tratar bien a las mujeres. Yo quisiera que nos cuentes un poco más sobre esta idea de castigar dentro del castigo y volver a castigar y cómo podemos combatir esta mentalidad de maltrato recurrente a personas que no han perdido su dignidad. No deberíamos por qué quitarles esa dignidad. Bueno, cuando comentas eso me haces recordar la imagen que tuve la primera vez que ingresé a un patio de mujeres en estas cárceles que son de las que tienen, digamos, entre comillas, mejor infraestructura en el sistema carcelario y penal. Y lo que más me sorprendió fue la coincidencia con la estructura de algunos colegios. Entonces es esto, edificios grandes, completamente blancos, fríos, con un patio en el centro, como una pequeña cancha en el centro, donde la vida se desarrolla de una manera muy precaria. Entonces, claro, en estas cárceles estamos hablando de las que tienen mejor infraestructura. Entonces ingresas, ves esto que seguro tenemos mucho las colombianas y los colombianos en mente, esos edificios así cuadrados con la placita en el centro, más o menos son 2, 3 pisos de celdas. Ahí hay unas cosas importantes como esa cotidianidad, que las mujeres están en celdas, por ejemplo, en Pedregal, en celdas de a 4 personas. Cada celda tiene un baño, un sanitario y un lavamanos. Este sanitario está en la mitad de la celda, pues completamente a la vista de todas las mujeres que compartan esta celda y no se permite tener cortinas. A veces las mujeres la adecuan con una cobija para lograr un poquito de privacidad y esto es desmontado por el personal de seguridad del IMPEC, pues por sus lineamientos y reglamentos internos. Entonces hay un asunto también con lo que se genera en términos de privacidad. Es muy recurrente. Si bien, por ejemplo, las reglas de Bangkok establece que hay que hacer unas caracterizaciones de las mujeres privadas de la libertad, su estado de salud mental, si son, por ejemplo, pacientes psiquiátricas o tienen un consumo problemático de drogas psicoactivas. Esto normalmente no se hace. Entonces termino en mi celda conviviendo con personas que, por ejemplo, pueden ser fumadoras cuando yo no lo soy o pacientes psiquiátricas que no están teniendo una debida atención. Y esto genera en la cotidianidad, pues, en realidad, muchas complicaciones para tener, digamos, un diario vivir un poco tranquilo, ¿cierto? Entonces, alrededor de eso se generan muchos conflictos. Una de las principales denuncias de las mujeres en estos centros penitenciarios ha sido la alimentación. Sobre esto se ha venido ganando por la atención que hemos generado desde sociedad civil, instituciones, por esta intervención. Pero hasta hace 3 años en Pedregal, y repito, una de las principales cárceles del país en términos de infraestructura, estaban recibiendo la comida cruda con gusanos en grado de descomposición.
hasta hace 3 años, ¿cierto? Desde ahí se ha venido mejorando en la calidad de la alimentación, en las horas de entrega. Sin embargo, sigue siendo uno de los aspectos por mejorar. Sí, a mí me impacta muchísimo y tal vez habría que enfatizar que tenemos en general 4 y a veces 5 mujeres metidas en un cubículo donde caben los 3 espacios para dormir o los 4 espacios para dormir y no hay sino un pequeño lugar para ponerse de pie, más este inodoro que obliga a defecar y orinar en público. Con lo que significa no solamente para la mujer que debe defecar, sino la que tiene que estar en el mismo espacio donde alguien está defecando, pues con los olores que eso significa. Por lo menos en la cárcel del Buen Pastor, en muchas de estas celdas, pues obviamente el inodoro no se utiliza para estas necesidades fisiológicas porque pues, es absolutamente indigno tener que convivir de esta manera. Quiero dejar esa fotografía para que la tengan en cuenta los que creen que les estamos pagando otra vez mujeres y si no, deberíamos pensar en que las personas así hayan cometido un delito, tienen derecho a mínimas condiciones de habitabilidad, ¿no? No lujos, no estamos hablando de lujos, estamos hablando de mínimas condiciones de habitabilidad que además deberían permitirle a esta persona efectivamente resocializarse. Pero esa es una conversación que de pronto no alcanzamos a tener hoy. Quiero que nos cuentes, Angélica, quiénes son esas mujeres que están privadas de la libertad. ¿Son monstruos? ¿Son fenómenos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes van allá? Un poquito ya lo dijiste. Dijiste las cárceles en Colombia están fundamentalmente llenas de gente pobre y eso tendría que ser una alerta social, ¿no? Pero cuéntanos un poco más entonces de estas mujeres. Bueno, pensaba en esto cuando hablabas de que le estamos pagando tela a las mujeres, pues de esta idea que puede ser recurrente, de para dónde se están yendo nuestros impuestos y el gasto público. Además de que la mayoría de los crímenes que son presuntamente cometidos por estas mujeres tienen móviles económicos, hay que empezar a desmontar cosas. Entonces, por un lado, cuando estamos hablando de las criminales en cárceles, primero hay como un fuerte trabajo que también invitamos a la audiencia a hacer sobre el uso de esta categoría de mujeres criminales. Y es una cuestión de psicología básica. Si yo refuerzo a una persona la idea de que tú eres una criminal, pues entonces tú estarás llamada siempre a actuar en el marco de esa identidad, ¿cierto? Yo soy una criminal. Es diferente ser una criminal a presuntamente haber cometido un crimen, ¿cierto? Ese es también un llamado que hacemos a medios de comunicación y a la audiencia, porque entonces si las personas son esencialmente criminales, pues entonces no habría una posibilidad de resocialización o de cambio, porque simplemente es quién eres, no lo que hiciste por unas condiciones. Entonces eso es una primera cosa a tener en consideración. Lo otro es que el 48% de las mujeres que hoy están en intramural son sindicadas, o sea, ni siquiera han tenido una sentencia. Podemos tener mujeres ahí por años, 2, 3 años, que no han tenido una sentencia. Estamos acompañando ahorita mujeres que fueron trasladadas desde Chocó al centro penitenciario de Pedregal y una acaba de salir por vencimiento de términos después de 2 años de estar recluida en una cárcel cuando no se pudo comprobar su culpabilidad. Entonces, cuando hablamos de las mujeres en cárceles, tengamos muy presentes que la mitad de estas mujeres, la mitad de estas 6.000 mujeres, ni siquiera han tenido un proceso justo en el cual se determine que fueron efectivamente culpables por algo. Ahora, de la otra mitad, de las que están condenadas sí. Porque se encontró que eran culpables. Exacto. De las que están condenadas, hay como muchos matices. Y esto también lo comento como desde mi experiencia en el trabajo con estas mujeres. Ha sido muy interesante llegar a conocer muchas de estas historias. Entonces, por ejemplo, estaba Susana en Pedregal, que nos cuenta por qué llegó allá. Ella nos decía, yo tenía una tierra en el Guaviare, yo vivía allá, me desplazaron en el marco del conflicto armado, me desplazaron del Guaviare, llegué a Chocó, en Chocó estudié enfermería
Yo tenía una hija, mi hija tuvo otra hija, entonces quedé con la hija y con la nieta. Y cuando estaba en Chocó, después de tener un primer desplazamiento, tuve un segundo desplazamiento, llegué a Quibdó y ahí resulta que mi nieta empieza con un problema de una enfermedad crónica en la que yo no puedo asumir el costo y llega el Clan del Golfo y me ofrece apoyarles en servicios de salud, de enfermería, que era su profesión. Y ella dice, pues bueno, yo estoy embalada, no tengo plata, tengo a mi nieta en esta situación médica, pues voy a prestar estos servicios de vez en cuando. Los audios que hoy tiene la fiscalía demuestran que ella decía, no me llame más, me va a meter en problemas, queriéndose también salir de la situación, y finalmente la condenan por ser parte del Clan del Golfo, alias la enfermera, que es pues una cuestión, sí, es como muy particular. Entonces, claro, cuando estamos hablando de la vinculación de estas mujeres, por ejemplo, a actores armados, que muchas de las mujeres que están condenadas en este momento con las que estamos trabajando es por relaciones con este tipo de actores armados, vemos que estos roles son supremamente marginales y de apoyo. Entonces no estamos hablando ni siquiera de mujeres como tal, digamos, guerreras. O sea, era un servicio que estaban prestando a raíz de todo este contexto económico y de múltiples victimizaciones, porque fui desplazada varias veces, entre otras cosas. Y entonces esta es esa mujer con un crimen, ¿cierto? Este fue el crimen de esa mujer. Si nos ponemos a mirar de estas 3.000 mujeres, todas esas historias, claro, hay una gran diversidad, hay mujeres que han tomado decisiones de vincularse a actores armados y participar de escenarios de guerra, de masacres, tenemos todo tipo de casos ahí, pero cuando vamos a escuchar la complejidad de esas historias, una vez tú las escuchas, es muy difícil poder decir si esta mujer no merece comer, no merece comer, no merece tener acceso a un acetaminofén y merece estar sentada en un patio afuera, en esa cancha que les pintábamos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que la sacan de su celda, les cierran su celda y tienen que estar sentadas ahí todo el día mirándose entre ellas. Yo creo que la mirada puede ser más compleja cuando llegamos a conocer un poco más de las historias y por qué están ahí. Ahí tocas un tema que nos obliga a volvernos un poquito con la anterior caracterización que te pedí que hicieras de las cárceles, que tiene que ver con la infraestructura, pero también con la misión carcelaria o penitenciaria de resocialización. Y lo que encontramos es que los sitios de reclusión, tanto de hombres como de mujeres, pero sobre todo de mujeres, no cuentan con espacios que permitan el estudio, el trabajo. Finalmente tenemos una gran cantidad de mujeres que pasan todo el día sentadas, como tú acabas de describir, en un patio sin hacer absolutamente nada. Es decir, obligamos al ocio frustrante a un gran número de mujeres porque en algún momento cometieron una falta, muchas de esas faltas ligadas a un contexto adverso o un contexto donde no tenían ninguna otra alternativa. ¿Qué pasa con esos programas de resocialización? Sí, algo que me parece importante que tengamos en cuenta para esa pregunta es que en Colombia llevamos más de 20 años en un estado de cosas inconstitucional en cárceles. Y eso quiere decir que el mismo Estado ha reconocido que no tiene capacidad, no la ha tenido para poder atender e implementar su sistema carcelario y penal con toda la precariedad que haya, pero incluso su misma formulación de sistema en este momento está pudiendo ser implementada. Eso implica que hay una crisis, que no se están pudiendo atender los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, pero en general la crisis de funcionamiento de las cárceles, que impacta también en el funcionariado, en todo el personal de apoyo y los círculos también familiares, comunidades que hay alrededor de todos estos actores, digamos, de este sistema. Parte de esa crisis es cuando nos pensamos todas estas actividades de resocialización y demás. Por ejemplo, hay muchas cosas que pensar ahí. Una de estas es cuando se tienen efectivamente actividades orientadas a la reducción de la pena. Esto hace parte de los beneficios para las mujeres. Una vez cuando tienen su condena, pueden reducírsele tiempo de condena por las horas que han venido acumulando a partir de trabajo o estudio. En muchos centros penitenciarios no se tiene mucha capacidad para ofrecer esos programas. A veces es negligencia de funcionariado y a veces es incapacidad por asuntos muy operativos. Por ejemplo, teníamos en la situación de Anayansi, el centro penitenciario de Anayansi, que queda
que quedan Quibdó para hombres, para las mujeres ya se cerró ese anexo y fueron las que fueron trasladadas a Pedregal. Pero entonces nos comentaba el director, con muy buena voluntad de generar programas, es como este era un anexo de mujeres, yo no puedo sacar a las mujeres, no tengo la misma capacidad de oferta de los cursos que tengo para mujeres y para hombres, entonces ellas terminan estando afectadas en esa posibilidad de redención de pena. Y cuando se tiene, por ejemplo, en Pedregal, que se tienen programas, alianzas con empresas para que las mujeres puedan trabajar allá. Nos comentaba hace poco en un taller una mujer que se ganaba 33 pesos por cada prenda que trabajaba en el marco de confecciones. Entonces, bueno, entra como una gran complejidad ahí. Entonces, en algunos lugares no hay capacidad, en otros hay capacidad, o voluntad o capacidad. Y cuando la hay, pues entramos a las dificultades que esto puede representar. No hay cupos suficientes o en realidad es un trabajo en el marco de la explotación, porque estas mujeres están logrando acumular algo poco también para el beneficio de privados. Y hay incluso otros asuntos, también hablando de las reglas de Bangkok, una de las consideraciones es que no se puede tener como en el marco de procesos disciplinarios y de castigo, eliminar, por ejemplo, las visitas. En Pedregal, por reglamento interno, cuando una mujer comete una falta o está teniendo una conducta de difícil manejo, se le reduce su tiempo, o sea, las horas que había ganado para redención de la pena se le reducen y además se prohíben visitas familiares, ¿cierto? Bueno, has hablado de las reglas de Bangkok, simplemente para explicar que Naciones Unidas ha establecido, digamos, una serie de protocolos que plantean los mínimos que deben ser garantizados en la vida en privación de libertad dentro de centros de reclusión. Hay uno para hombres y uno general que se conoce como las reglas de Mandela y hay uno específico que fue elaborado para centros de reclusión de mujeres que se conoce como las reglas de Bangkok. Uno de los aspectos que más nos preocupa tiene que ver con los impactos que tiene la prisión sobre las familias y las comunidades de estas mujeres que han cometido la falta y que están en centros de reclusión. No vamos a alcanzar a profundizar mucho en ello porque no nos queda mucho tiempo. Simplemente resaltar que si estas mujeres en muchas ocasiones, en un gran porcentaje, están en cárceles porque tenían que resolver situaciones de sobrevivencia familiar, pues evidentemente al ingresar en cárceles no pueden ocuparse justamente de eso que querían resolver, quedando a la deriva sus hijos, sus hijas, las personas que dependían de ellas. Pero no podemos profundizar, pero sí quisiera, Angélica, que pudiésemos conversar un poco sobre la ley de utilidad pública, porque una de las reflexiones que hacemos dentro de Humanas es cómo salirnos de este esquema punitivista, cómo salirnos de esta tendencia de que en las cárceles lo que hay es cada vez más gente pobre y que entran en cárcel justamente por estar en la pobreza. Muchas de estas mujeres son las que se ocupan de su vida y la cárcel entonces no parece ser la solución sino un problema. La ley de utilidad pública, ¿qué es y de qué manera crees tú que nos abre una puerta hacia otra forma de hacerle pagar a las mujeres las deudas con la sociedad por los delitos que han cometido? Yo creo que tenemos que ser muy claras en eso y es el sistema carcelario y penitenciario en Colombia no funciona. No le funciona a la sociedad colombiana en general, no le funciona a las personas privadas de la libertad, a sus familias y a sus comunidades, no le funciona a nadie. Si estamos preocupadas desde la mirada en dónde se invierte el recurso público, nuestros impuestos, está siendo completamente mal invertido. Si estamos pensando desde una perspectiva de cómo generamos sociedades más corresponsables, más saludables, con un mayor nivel de acceso a la justicia, no nos sirve. En cualquier enfoque que queramos tener, incluso sea el del castigo o no, que es también parte de la invitación, es repensarlo, pero desde cualquiera de estos enfoques son completamente ineficientes. Y eso hace parte del estado de cosas inconstitucional que mencionábamos. En ese marco y en ese reconocimiento, sabiendo que no hay posibilidad de resocialización, precisamente porque no se está en esta crisis y no hay una capacidad de atención en ese marco,
es necesario pensarnos alternativas. Y es un asunto urgente, ¿cierto? Estamos hablando hoy de más de 100.000 personas privadas de la libertad, personas en general, que no pueden continuar en esta situación, ni ellas, ni por sus familias y sus comunidades, ni por lo que para la sociedad representa, incluso para lo que representa hoy para el funcionariado, ¿cierto? Para miles de personas que hoy están trabajando en las cárceles y se vuelve un escenario de alta conflictividad. La ley de utilidad pública es una de estas medidas de alternatividad penal, es la primera en Colombia, que es en la que hacemos muchos llamados a una implementación eficiente y efectiva, porque es una medida que considera, bajo ciertos requisitos, en ciertos tipos de crímenes, con unas consideraciones, por ejemplo, de que las mujeres sean cabeza de hogar, considera bajo esos criterios una alternatividad penal. Entonces, si bien las mujeres podrían haber ido a intramural, lo que se hace es que se les asigna detención domiciliaria y se asigna también un trabajo social que deben pagar. Entonces allí hacen unas horas y retornan a su domicilio. Este es uno de los llamados y a las apuestas que tenemos como humanas ahora, y es poder lograr la efectividad de esa ley como una primera alternativa de muchas para transformar este sistema carcelario y penitenciario como una necesidad urgente. Sí, ahí lo importante de mencionar tiene que ver con por lo menos no romper algunos aspectos que disminuirían el impacto que tiene que una mujer esté en reclusión, la cercanía a sus hijos e hijas, poder mantenerse al lado de esos niños y esas niñas en caso de que los tenga, o de las personas que estaban bajo su cuidado, no dejar en el abandono a esto, porque el Estado no se ocupa, ¿no? Quienes van a tener que ocuparse son las abuelas, las tías, las hermanas, que en general también están en situaciones de pobreza y les llega una carga adicional, que es tenerse que encargar de esos niños y esas niñas, o eventualmente una situación, algunos de esos niños o niñas terminan en situación de calle porque pues no hay un control, no hay quien los acompañe, no hay quien esté pendiente de ellos y ellas. Y lo otro es que de alguna manera nos permite tal vez cambiar la idea sobre el castigo. Creo que lo más preocupante es que no hemos tenido imaginación para pensarnos otra forma de que las personas paguen sus culpas. Todavía sigue siendo incipiente, ¿no? Porque estamos hablando de un trabajo gratuito que no le resuelve la situación económica a la mujer, pero por lo menos que la sitúa en un lugar distinto. Usted es una persona que puede hacer un trabajo social. Usted le puede retribuir a la sociedad con unas horas de su vida en trabajo, no en ocio dentro del patio. Puede mantenerse al lado de las personas que cuidaba. ¿Cómo va esa ley? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido? Bueno, de esta ley llevamos ya 2 años de haber sido emitida. Hemos tenido algunas barreras para la implementación muy relacionadas con la territorialización de la ley. Entonces, claro, cuando estaba bajando a niveles más locales de implementación, pues se van presentando malas interpretaciones y un poco abusos de lo que podría ser la implementación de la ley. Entonces, por mencionar una de las principales dificultades que se ha tenido en la comprensión de la ley a nivel como de fiscales y demás ha sido considerarla como un beneficio y no como una ley de alternatividad penal. Entonces, como se considera un beneficio, es un beneficio con el cual se negocia. Y algo que hemos identificado, por ejemplo, con casos de algunas mujeres que acompañamos, es que se les invita a firmar preacuerdos, que es una figura también jurídica donde admites la culpabilidad sobre lo que se te está acusando para poder reducir la pena. Entonces, se hace esta negociación de una manera más informal. Firma un preacuerdo y yo voy a tratar de que se te otorgue la ley de utilidad pública. Entonces, esto también se ha venido generando y lo que ha generado es un escenario de mayor riesgo y revictimización para las mujeres que no comprenden en muchas ocasiones el alcance de lo que el preacuerdo implica. Entonces, esta ha sido una de las barreras. Hoy tenemos un muy bajo nivel de implementación de la ley, pues podemos estar alrededor de 100 mujeres beneficiarias de esta ley de utilidad pública, cuando tenemos miles de mujeres que podrían estar cumpliendo estos requisitos y afuera de las cárceles. Sí, quería como retomar esto que estás explicándonos, porque lo que estaríamos encontrando es que la ley de utilidad pública está siendo utilizada para que mujeres sobre quienes no se ha demostrado culpabilidad
terminen inculpándose y probablemente no son culpables porque las enredan diciéndole aquí usted va a tener un número X de años de cárcel, mejor reconozca el delito y le va mejor si reconoce el delito y lo que le ofrezco es que usted sale a su casa con bajo la figura de ley de utilidad pública. Eso significa que una mujer podría no ser culpable, termine inculpándose, termine con un pasado judicial en el que se demuestra que comete un delito y en situaciones pues, que no corresponden a la realidad de los actos por los cuales fue privada de la libertad de manera condicional. No sé si podríamos mandar unos últimos mensajes, Angélica, para intentar que nos desprendamos de esta mentalidad tan punitivista, tan de castigo, tan vengativa, porque en últimas cuando decimos que la gente tiene que ir a prisión, lo que estamos pensando o queriendo en el fondo es vengarnos de esa persona que produjo un daño. Sí, yo creo que este modelo tan punitivista que tenemos es una necesidad, tenemos una necesidad de cambio urgente, ahí no solo en un nivel, digamos, macro como Colombia, pensando en las cosas un poco más grandes como el sistema carcelario y penitenciario, sino también en nuestras relaciones personales. ¿Cómo gestionamos nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos e hijas? Es siempre a través del sistema de castigos y recompensas que obtenemos transformaciones. Es en realidad el sistema más eficiente y más efectivo para tener sociedades o relaciones más sanas. Pues hasta ahora lo que hemos encontrado es que definitivamente no. Este sistema no es el que nos va a permitir construir una sociedad más justa y más equitativa. Y ahí tenemos una tarea de preguntarnos por esta complejidad, de conocer y de ocuparnos de lo que sucede con este gran número de personas privadas de la libertad y particularmente las condiciones de las mujeres, en las que definitivamente no estamos logrando el objetivo y necesitamos empezar a llamar la atención, porque hay vulneraciones a derechos humanos fundamentales que llevan más de 20 años sucediendo en este país. Es muy importante esto último con lo que cierras, desmontar el castigo en nuestras relaciones interpersonales, que es lo que en últimas está en la base de esta forma de pensar sobre los otros y sobre las faltas. Hay que castigar, hay que vengarse, hay que separar, hay que recluir y indudablemente esto no nos permite construir una mejor sociedad ni nos permite tener relaciones más equitativas y más tranquilas y más satisfactorias. Muchas gracias, Angélica, por habernos acompañado en este podcast, el primero de 2025. Muchas gracias, los espero. Más Humanas Podcast. Conversaciones, reflexiones y análisis con perspectiva feminista.